Bien, ya con el tiempo, ahora procedo a dar unas pequeñas indicaciones en lo que son las referencias y cómo citar mm, el trabajo de tesis. Va a ocurrir, vamos a estar en dos situaciones posibles. Una primera situación, la que sería ya tener las 40 referencias. En las 40 referencias debemos tener cumplidas estas características. 100% de las referencias tienen que ser de fuentes como trabajos de grado de maestro o doctor, o pueden ser artículos científicos indexados en una base de datos, o también textos bibliográficos, si es que lo usamos, ¿no? Sobre libros con temas sobre nuestras variables. Lo que no se puede incluir en esta referencia son trabajos que ostenten cualquier título, que sean trabajos de pregrado. Tampoco artículos científicos que no estén indexados bajo respaldo de una base de datos, o sea, al verificar nosotros si tiene algún dominio, esta base de datos no lo posea, porque toda base de datos, toda revista científica debe estar debidamente almacenada en un repositorio general, que se puede decir de esa manera, sobre toda la base de datos existentes. Si no forma parte de esa base de datos general, no va a ser válida esa revista o base de datos. Luego de esta situación, ya cuando se ha hecho este filtro de los artículos, vamos ya a tener la posibilidad de proceder a incluirlos dentro de las citaciones, o sea, dentro de los capítulos antes de resultados, en los cuales nosotros hacemos el contenido, sea con los antecedentes, sea con la introducción o la justificación, inclusive en la metodología. Para el citado usamos formato APA. Siempre tenemos en cuenta que el formato APA en las citas directas del autor va a tener la siguiente forma: nombre del autor y año entre paréntesis, luego el contenido de la cita. Hay que tener en cuenta que si la referencia posee más de 3 autores, en la primera oportunidad en la cual se cita, se va a tener que colocar todos los apellidos de los autores. Es solo un apellido, más entre paréntesis el año de la publicación del trabajo. Luego ya, si va a aparecer esta cita en una siguiente ocasión, ya no se colocan todos los autores, se coloca el primero que aparece en la cita del trabajo, o sea, ya en la referencia completa, el apellido de él, y en coma, después de la coma, va et al, que esto es una abreviatura de todos los demás autores que vienen en la cita o corresponden en la cita. Igual el año siempre va entre paréntesis, bajo esta forma, que es una cita directa, donde se habla, hay una palabra que introduce a lo que dice el autor y mencionas al autor. Cuando la cita está parafraseada, una cita libre, nos referimos al texto de un documento. De las referencias, tenemos primero el contenido del texto total, y al final, después del punto final de ese párrafo que vamos a citar, colocamos lo que es el nombre o el apellido del autor, pero dentro de un paréntesis con el año, separado por una coma. Esa es la manera de citar cuando hay un autor, y cuando son de 3 a más autores, se tiene que poner, igual que en lo anterior caso, todos los apellidos de los autores, coma el año entre paréntesis. Y así en la segunda vez, de igual procedimiento, un solo apellido del primer autor que aparece en la obra y el et al separado por coma del año. Al hacer esto, bueno, tendríamos ya una cita como tal, de estas dos maneras: la directa o la cita libre o parafraseada. Luego también, en el caso de que haya 2 autores, siempre va a ir colocado el apellido de ambos autores, o de 3 hasta ese límite. De 3 en adelante es donde aplicamos este segundo caso. Y los casos anteriores son como el primero, va completo. Luego ya cuando si tenemos esas citas
y justo tenemos las 40 dentro de los contenidos de los capítulos, podemos también armar nuestra referencia siempre y cuando no hayamos hecho esto en una primera instancia y lo hemos dejado para el último, ya con los datos, accesos de nuestros trabajos, aplicamos el formato APA de igual forma. Aquí hay un ejemplo donde se coloca de un solo autor y uno con dos autores. El de un autor procede de la misma forma que en el citado, pero esta vez sí se incluye la inicial de uno de los nombres, un apellido y la inicial de uno de los nombres del autor, seguido entre paréntesis del año, separado por un punto a continuación el nombre del trabajo de investigación. En este caso es un trabajo, se entiende, en un repositorio, una tesis de maestría. Aquí tendría que llevar trabajo para, de posgrado, el nombre de la universidad, seguido de la filial. Si es filial, no expresar filial, podría expresarse filial, el nombre de la filial y el año también el año. En ese caso no va, solamente donde va el apellido y luego sí la dirección de enlace. Como es un repositorio, tiene mayormente esta forma: hdlhandle.net. Así lo vamos a encontrar cuando lo sacamos de repositorio. En otro caso, cuando lo saquemos de un artículo científico y tenga un solo autor, iría esta dirección con DOI HTTPS DOI. Esa es su forma en un artículo científico. Y ya refiriéndonos a la referencia con más de tres autores, o más de un autor precisamente, porque aquí sí va completo. En esta va separada los apellidos, igual como el formato de la de un solo autor. Aquí se corregiría cuando encontremos los dos apellidos, se puede retirar uno, y igual mantener el formato original de un apellido, una inicial del nombre, separando autores por comas y colocando al final un símbolo de I o la misma letra I y latín Y. Va el año, el título. De igual forma se puede obviar, en este caso, como ya está incluido en una revista científica, el nombre de la revista en vez de lo que fue la especificación de qué se trataba, qué tipo de trabajo se trataba y qué filial de la universidad. Va directamente el nombre de la revista, el volumen, la edición, los números de página. Y concluye con la dirección de enlace del DOI. Ese sería el caso para hacer las referencias. Y así vas a repetirlas con tus 40 referencias. De las 40 referencias, el 40% deben estar en idioma inglés. Si utilizas 40, deberá haber 18 referencias incluidas en idioma inglés, independientemente si la hayas sacado de repositorio o de alguna base de datos, revista científica. Ahora, si no se posee lo que son las referencias, vas a tener que agregarlas desde una base de datos directa. En este caso, podría ser una de las bases Scopus, podría ser alguna otra revista, pero te indico ahora cómo se haría entrando a Scopus. Si tiene lo que mencionó el profesor, lo del, los referenciadores, como el que mostró Mendeley, vas a poder darle a ingreso directamente descargando el Mendeley
utilizando tu correo institucional. Al ser Mendeley una aplicación hecha por el Cyber Scopus, siempre que entres en Scopus vas a encontrar vínculos con Mendeley para ir agregando trabajos. No, no es así en otra base de datos, pero también es posible agregarlo a, a través de la extensión del navegador que tú le puedas agregar al Mendeley. Ahora, si usas Scopus, vas a tener que ingresar a Scopus, te logueas, hubo una clase rápida que hizo el profesor para buscar los artículos por el método avanzado del Scopus. Tienes que entrar a búsqueda avanzada. a- Después de búsqueda avanzada, te vas hacia la parte donde hay que ingresar las variables. Si logras ver los modelos de ejemplo de ingreso de búsqueda avanzada, vas a poder entrar desde este cuadro con estos formatos. Aquí puedes agregar los formatos ya directamente si quieres en inglés un trabajo que sea en ese idioma, le agrega la variable solo en inglés. Si quieres en español, le agregas también la traducción de la variable a ese formato. Y en ese cuadro de Scopus de búsqueda avanzada colocas, así como ves el formato, y vas a buscar directamente el botón buscar. Y te va a aparecer la lista de todos esos documentos que poseen tu variable. Dependiendo de tu lista de variables te va a aparecer. Lo puedes buscar una por una, lo puedes buscar al mismo tiempo las dos. Pero siempre te va a aparecer una lista de las que poseen, de los artículos que poseen tu variable. Cuando encuentres uno, ¿qué haces? Si le das clic, te va a aparecer ya te va a aparecer donde están todos los datos del trabajo, resumen, autores. ¿Y tú qué haces con el Mendeley? Tienes que descargar la extensión. Cuando tienes la extensión, vas acá, vas a la extensión
te aparece este cuadro para guardar la cita o la referencia. Guarda la referencia al darle clic al cuadro, le das un check ahí y añadir. Si te sale eso y aquí te sale completado, ya tienes una cita guardada en el referenciador Mendeley. Un mes aquí me apareció, te da todos los datos. Valle, Rus, autores, año, título. Cuando tú le ingresas ahí, te bota todo el resumen, te bota donde estos son los números que identifican una base de datos. Si la base de datos que encuentras otro trabajo no tiene todos completos, quizás no sea una base confiable. Mejor es que busques otro trabajo y ahora, si tú quieres hacer la cita, ¿qué pones aquí? Aquí ya tienes, como ves, varias partes que componen la cita. Tienes un volumen, número de página, tienes título, tienes año. Es cuestión de que lo armes, tu referencia, y ya lo vayas colocando conforme encuentras, lo coloques directamente en tu trabajo. O lo puedes hacer como yo lo hacía con un Excel del MIC que dio el profesor Jainer. Haces un Excel, pero ese Excel ya tienes que desmenuzarlo todo el contenido de esa tesis. Si es que lo has leído, te puede parecer, como ves aquí mi cuadro final de esa base de datos de citas que dio el profesor. Yo lo separé de esta forma. ¿Ves las citas? El profesor lo dejó tal y cual. Nos permite luego acceder a esos datos, quizás si lo hacíamos en desorden o citábamos sin tener en cuenta, por decir, paso a paso, ir llenando según lo que encontrábamos, luego colocando el referenciador. Con esa finalidad más lo hizo el Excel, el profesor, que tú vas a separar el número, en esta fila es el número que estás encontrando, ¿sí? Por el orden, lo cuentas, la primera que encontraste, va ahí. Título del documento, hay otro cuadro, este es el añadido. Aquí hay año también, tipo de documento, si fue tesis de maestría o doctorado, de investigación original, lo puedes colocar. El contexto de estudio es importante que hayas leído el resumen donde te aparece. Si fuera Cusco, Perú en este ejemplo, es una referencia nacional. Si fuera otro país, otra ciudad, otro país, ahí tienes la internacional. Quizás en español, o quizás encuentras otra cita que aquí va a estar de otro país, otra ciudad y en idioma inglés. Revista le puedes agregar ahí. Lo tuviste de un repositorio, ponle, específicale que es maestría, sí, administración, quizás la línea científica. Indexado de qué repositorio lo has sacado. La indexación sería de qué universidad es el repositorio. El tema le puedes colocar, aquí en esta parte le puedes colocar variable, ¿qué tuvo tu variable? ¿Qué obtuviste en este trabajo? ¿Una variable o las dos variables? Si es una, pones algo que referencia a una de tus variables. Aquí le pongo CL por clima laboral y que me da antecedentes. Si tú has hecho así este cuadro, tenía para que copies de
de toda esa hoja del documento la cita específica que querías sacar para tu trabajo. Aquí la referencia que te aparece también en la página y el link, y esto lo agregué el idioma y otras cosas, pero así una a una. Esto lo podías tener como para que no se te pierdan las referencias que ibas poniendo. ¿Ves? Todo se completa así. Ya esta parte de filtro yo le he puesto, pero te paso si quieres. Puedes hacer un filtro y vas ordenándolo cuando haces una búsqueda. Lo puedes hacer por año. En el caso de que tú tengas ya tu trabajo, tengas la cita puesta en tu trabajo, pero tú no te acuerdas a cuál has puesto y cuál no has puesto para que esté la lista de tus referencias al final. Entonces, como buscas, te lees ahí te lees ahí tu trabajo y vas copiando en una anotación, una nota rápida, pones todos los autores que vas encontrando. No importa el orden, lo colocas así. Esta sí te puse, así lo vas llenando. Cuando lo tienes ya lleno, este cuadrito, te pasas acá, ¿ven? Otra vez el ChatGPT agarras. Allá le das una orden rápida que te ordene eso para que también puedas buscar con ese cuadro Excel. Entras al GPT, le pones una instrucción que diga Adol, bueno, yo le puse en este caso, Ado lista de orden de las siguientes situaciones. Le pongo lo que copié en esta imagen, en esta ficha. Todo esto está copiado acá en la instrucción. Ado listas del orden de situaciones por año y por apellido, la primera letra del apellido, el inicial. Entonces, ¿qué vas a tener con eso? El ChatGPT te bota ordenadito toda la lista de las referencias que tú has colocado, que de repente te has olvidado de anotar. Entonces tú ya lo tienes en orden, vas a tener que copiarlo en otro de estos. Otra nota rápida, agarras en orden ya la nota, y en ese caso, ¿qué harías? Solamente es revisar tu trabajo conforme tengas tu lista de referencias. Si abres tu trabajo de nuevo, vas acá, vas buscando desde el primero que te ha salido en esa lista que anotaste de la cita, de los capítulos, ya, y va descartando. Aguirre lo tengo. Si lo tienes, mejor que lo resaltes. Lo resaltas, negrita, y así vas descartando hasta que llegues al último, para que te acuerdes cuál has citado. Entonces, las que no están en negrita, las que no has puesto en si es que has llenado más, es un ejemplo. Las que no has puesto en tu contenido de los capítulos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué te recomiendo que hagas? Subes a tu contenido. Si ya no hay donde le agregues, qué párrafo le agregues a ese autor, copias el apellido así en el formato del citado y lo añades con otro. En este caso, mira, Mita Dávila 16. Ya yo tenía este, pero vi que me sobraba Watson, lo agregué a Watson también. Y eso se puede hacer, que sería que la misma idea la mencionan varios trabajos. Y así ya vas agregando y ya vas tachando acá en las referencias que ya lo agregaste, hasta que tengas completo todo. Una vez que ya tienes completo todo, tienes las 40, ya lo contaste todo, ¿qué agarras? Le das el formato de cita nomás a
el formato de las referencias, que sería la sangría. En la sangría entras a párrafo, en el Word, sangría, sangría francesa, y ya está, una por una. Y como lo sacaste en orden en la lista, con el GPT lo puedes ir anotando. Si te pasara que ya lo has tenido en desorden, no lo has ordenado tan bien que digamos, porque no te tome mucho tiempo, ya cuando termines de poner todas las referencias, vuelves a tomar desde la primera referencia hasta la última y la misma introducción en el chat GPT y te va a ordenar toditito, no vas a tener que ver cuál está, en, en qué orden está y volver a hacerlo todo como si te tomara bastante tiempo revisarlo uno por uno, referente con el chat GPT. Ya después que veas este video te vas a dar cuenta eso y me dices nomás luego qué te falta. Y Angela.